Bienvenidos a Plano y Birras. Bueno, ¿cómo están? Nosotros somos arquitectos. Nos presento, yo soy Joaquín, Luis y Sofi, nuestra invitada. Somos un grupo de amigos. La verdad que este proyecto surgió, somos todos arquitectos. La idea sería traer arquitectos y gente afín, donde, bueno, básicamente nos sentamos a charlar temas que nos relacionan con lo que serían la práctica del habitar, de la arquitectura, de la construcción, pero desestructurado. O sea, no buscamos que sea una charla TED, no buscamos que sea una charla tan técnica, sino más bien una charla donde nos sentamos con una birra entre amigos, nos ponemos a discutir, si hay que pelear, peleamos, si hay que... Bueno, pero todo tranqui, digamos. Entonces, bueno, es un lugar de encuentro para nosotros, para nuestros amigos, y bueno, son bienvenidos a Y este espacio. bienvenidas. Bienvenidos. Bueno, Me parece muy importante eh, inaugurar un espacio también un poco crítico, digamos. Que el lugar donde la gente pueda venir a opinar, básicamente, donde se escuchen las opiniones, pero desde un punto de vista que uno fundamente mediante su historia. Yo creo que nuestra historia, lo que nos une en concreto, haber sido compañeros de la facultad, haber tenido alguna experiencia quizás, en particular mía, alguna experiencia militante. Sofi, no sé si vos estás por ahí también, me parece. Yo sigo militando en la universidad, así que creo en ese proyecto, así que también sí, nos une ahí ese vínculo. Sí, o sea, entendiendo que todas las opiniones vienen de una historia, vienen de una idea, vienen de una persona en concreto, que eso es lo que a nosotros nos interesa, no solamente interpelar, sino también conversar. O sea, acá o sea, en esta mesa quizás lo importante no es tan una cosa de lados, sino discusiones entre personas que tienen sus propios lados, propios pensamientos. Así que bueno. sí, por supuesto, o sea, la idea esta sería hablar desde lo que nos atraviesa, desde la profesión, donde, bueno, nos podamos encontrar, charlar y, bueno, como te digo, o sea, siempre buscando esto, que sea liviano, ¿me entendés? Que no sea tanto... Construir un pensamiento entre Totalmente. todos, todes. Exactamente. Eso es lo importante. Bueno, el ¿Qué, tema de hoy. ¿Qué nos junta hoy? Bueno, el tema de hoy, para inaugurar todo este espacio de charla, eh, es un artículo que encontramos. Nos pareció muy interesante porque es un artículo que no es de un arquitecto, es un artículo que es de un filósofo, de Byung-Chul Han, un filósofo que hace muchas críticas a la sociedad actual. Creo que el libro más conocido de él es la Sociedad del Cansancio. Entonces, esta nota en particular se llama ¿Qué es la arquitectura transparente? Crítica del filósofo Byung-Chul Han, Premio Princesa de Asturias 2025. La nota es de Arquitectura y Diseño, que es la página arquitecturadiseño.es. Bueno, leo un poquito como para entrar en contexto de qué es lo que critica la arquitectura. Bueno, justamente creo que es más que nada la arquitectura occidental. No occidental netamente Europa y América, sino occidental se incluiría, me imagino, Corea, Japón, todo lo que sería occidente, ¿no? Eh, bueno, ¿qué es la arquitectura transparente? El pensador critica la arquitectura que renuncia al secreto. Para él, la transparencia total empobrece la existencia y convierte los espacios en instrumentos de vigilancia. Bueno, ahí está una foto del muchacho, muy fachero por cierto. El filósofo surcoreano alemán es reconocido por su estilo de escritura sentencioso, categórico y extremadamente conciso. Sus textos no se pierden en largas argumentaciones. Cada frase apunta directamente al quid de la cuestión, ofreciendo afirmaciones provocativas y precisas sobre la sociedad contemporánea, la tecnología, el poder y la cultura.
Su estilo hermético y su rechazo a la exposición mediática, sin embargo, contrastan con la popularidad de sus cifras. Bueno, paso un poquito para acá. Saco esta parte. Bueno. Sí, lo han galardonado Sí, muy acá, bien, bueno, muy está bien por él. Pero... muy bien por el muchacho. Pero bueno, acá muestran un buen ejemplo de la arquitectura transparente, que es esta es una de las oficinas de. No, este es un local de Apple, que me imagino que debe estar en Nueva York. Sí, es Nueva York, Sí. justamente. Peter Bohn. La arquitectura transparente es una herramienta al servicio del control. Esa línea arroja luz sobre fenómenos del mundo contemporáneo. Términos como capitalismo, intimidad, información o control se incluyen en su análisis de la sociedad, y en sus ideas encontramos relaciones directas con el mundo de la arquitectura. Para Han, la obsesión moderna por la visibilidad y la transparencia es un sinónimo de pérdida de poder, y en sus palabras, la arquitectura es una forma de materializar el poder. Pero eso se ha dado siempre, ¿no? Pero bueno, Sí. va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Muy importante eso. Al modelar el espacio, el arquitecto crea un continuo de formas, en el que se encuentra consigo mismo. Se diseña a sí mismo al diseñar un espacio. En ese sentido, la arquitectura transparente, aquella que renuncia al interior oculto, es la prueba materializada que no nos estamos sumergiendo en una sociedad que exige visibilidad, acceso, eliminación de umbrales de misterio. Un ejemplo claro es el flagship de Apple en la Quinta Avenida, no voy a decir en inglés, obra del arquitecto americano Peter Bohlen. Un cubo construido íntegramente de cristal que esconde un piso subterráneo en la tienda de tecnología. Según el pensamiento, se trata de un espacio que empobrece la experiencia, elimina la distancia que permite la reflexión, la sorpresa, el misterio, convirtiéndose en parte de un régimen de control entre los límites entre el interior y el exterior, así como lo público y lo privado. Quedan cada vez más difusos. Bueno, esto es para Han. La cava de la Meca representa la antítesis de la arquitectura transparente, lo arcano que deniega toda veracidad, visibilidad. Bueno, ahí se ve claramente que es todo lo contrario, digamos. Es más, justamente es un lugar de encuentro, es el lugar de encuentro de una cultura por excelencia, digamos. Sí, es un buen ejemplo. Si querés terminar de leer, y está bueno como para volver a ese ejemplo en particular. Uh-huh. ¿Alguna cosa? Más fiesta y más siesta. Como antídoto al individualismo consumista derivado del neoliberalismo, el filósofo reivindicó la necesidad de abandonar la libertad individual ficticia que promueve el neoliberalismo para retomar la idea original de la libertad en comunidad, que da sentido a la vida humana. En esa línea destacó la cultura de la fiesta y la siesta, tan arraigada al sur de Europa como forma de combatir la vorágine consumista que nos sumerge el capitalismo tardío y el encontrar una forma de vida mejor para las personas. Bajo esa filosofía, el pensador siempre ha sido también un gran defensor del labor manual como refugio de una sociedad controlada por la tecnología. Ya no usamos las manos, usamos los dedos. Ha afirmado en la rueda de prensa. Yo las uso para cuidar mi jardín, tocar el piano, gesticular, por lo que con ella genero la arquitectura del alma, que siempre ha necesitado del trabajo manual. Todo lo que conforma la vida real del hombre se transmite con las manos. Y ahí termina la nota. Y ahí termina la nota. ¿Qué tipazo? Bueno, es una nota básicamente de difusión un poco de las ideas y de la opinión del filósofo, digamos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. O sea, ustedes cuando buscan un tema para este primer capítulo, ¿por qué esta nota es lo que les dispara a decir, bueno, quiero que hablemos de esto, digamos? O sea, ¿qué es lo que a ustedes en su historia personal los conmueve o los interpela que les parece un buen tema, digamos? Y por ejemplo, yo para empezar, yo creo que es lo que nos está pasando a todos en este momento, la sobreexposición. O sea, hay muchos ejemplos de cómo la gente mayor no se puede adaptar a la sobreexposición, la gente menor le rehuye a la sobreexposición, y en el medio estamos nosotros
intentando salir adelante, Viviendo. básicamente. Intentando buscar el equilibrio. Existiendo, digamos. Subsistiendo, Claro, tratando. trabajando. Sí, Dios. Habitando. O Habitando. sea, entonces me parece como... A mí me pareció muy llamativo justamente cuando pensamos cómo empezar. Hay un montón de temas más, no sé si más fáciles, pero más tribuneros para empezar. O sea, puede empezar hablando de arquitectura moderna, arquitecto argentino, puede empezar a hablar de un montón de cosas, digamos. Pero capaz para empezar una reflexión sobre dónde estamos, porque me parece que realmente ahí es donde estamos, digamos. De una forma u otra, en qué lugar del mundo vos estés, se expresa más o menos este tipo de arquitectura. Bien. Sí, para mí era muy importante el hecho de cuando encontramos el artículo y empezamos a debatir sobre cómo era una posibilidad, nos parecía que es un tema que nos interpela mucho, digamos, o sea, sobre todo uno que está en la práctica, que está en la calle, que bueno, lo ves, estás arrancando, porque nosotros todos somos arquitectos jóvenes que estamos empezando. Y no solo somos arquitectos jóvenes, y lo importante es lo que dice él como arquitecto, sino que somos gente de 30 años que está, bueno, Sí somos. somos gente de Sí 30 somos. años, digamos, que está tratando de sobrevivir y que por ahí dentro de toda esta explicación que da él, hay por lo menos una explicación, yo no sé si una respuesta, porque no hay una respuesta, pero hay una explicación No. de la incomodidad que vos sentís al habitar, ¿no? O sea, la incomodidad que vos sentís al decir... Al sentirte observado todo el tiempo. Totalmente, de una. y el hecho de no sentirte, porque por ahí lo podés llevar tranquilamente a las ofertas de los departamentos, a lo que hay hoy por hoy, digamos. Eso o sea, puede ser otro capítulo por supuesto. tranquilamente. Sí. No, es que sí, Porque- hay que tranquilamente, o sea, pero imagínate que eso Para te muchas interpela desde muchos lugares, te interpela como arquitecto, te interpela como ser humano, te interpela como habitante y como sujeto del consumismo ese que él, lo que él mueve básicamente, lo que él dice, digamos, que somos parte de un engranaje donde ya nosotros básicamente somos producto, ya no solamente hemos dejado de ser gente que produce solamente, sino también somos producto, que es lo mismo que pasa en redes sociales, digamos. Y ahí es donde nos sentimos más observados todavía. Pero bueno, eso también me parece que es otra cosa, digamos, otro cantar. Sí, yo no sé si a ustedes les pasó cuando leyeron, por ejemplo, pero es como que mi primera reacción no fue como decir, como que la arquitectura transparente siempre ha estado ahí para nosotros como una posibilidad, como la abstracción, como capaz esa búsqueda del edificio de la Torre de Cristal de Mies van der Rohe, digamos, que vos decías, como por ejemplo, criticás su ejemplo en Tucumán porque no están situados arquitectónicamente por cuestiones climáticas, por cuestiones culturales, pero realmente en Alemania estaban situados, o sea, en ese momento, quizás era una exploración teórica, pero uno de por sí no lo tiene como incorporado como algo malo, sino un elemento que te puede salir en tu idea de proyecto, digamos. Entonces, como realmente interpretarlo en serio, de decir, ¿te sirve? ¿A dónde te sirve una cubo de cristal, digamos? Eso a mí por lo menos me ha llevado, porque, a ver, en mi trayectoria de... Bueno, un poco lo que se critica de la nueva legislatura de acá de Tucumán Bueno, es eso. eso es digamos, uno o de sea, los primeros ejemplos que nosotros hemos discutido cuando estábamos conversando del artículo este. O sea, me acuerdo que no sé, mi mamá o personas que no tienen idea, digamos, de cómo se pueden pensar cuestiones climáticas dentro de un edificio, lo veían y decían, o sea, ¿qué hace esto acá en Tucumán con el calor que hace? Que obviamente que después se puede subsanar con un montón de, no sé, aire centralizado, desconozco si lo tiene o no, etcétera. Sí, lo tiene. Pero, O sea, no ve cuánto. pero bueno. deja sin duda todo al norte, digamos. Pero bueno, un poco eso, que uno sí lo siente como lejano, no lo siente propio, no lo siente de su ciudad. Claro, pero ponele, si a vos te dan para hacer una sucursal de Apple en Nueva York, si le clavas transparente. Claro. No sé si Y acá también. No sé si un cubo. Capaz que acá en la peatonal vos haces una cosa transparente. Y sigue ahí, perdón, ¿no? Hay uno de. No No, sé no si es en la Apple. peatonal, tal vez en Yerbabuena hace algo transparente. Pero por ejemplo, el que está, creo que Samsung puede ser, el que está ahí en el centro. En ¿Vos la lo ves? 25. En la 25.
O sea, son espacios que vos decís realmente. Encima, esa cara da al oeste, digamos. O sea, te castiga de frente. Pero yo creo que eso también dice él. Él no solamente habla de esto acá. Hay otra parte donde también la transparencia no solamente refleja una cuestión de control, que sí lo es. La transparencia también refleja una cuestión como de confianza. Por eso los bancos, todos los bancos tienen esas transparencias, tienen esos vidrios. Sí. O sea, todos los bancos han dejado de ser. Es más, vos ves el Banco Nación, que lo han hecho en el 30 ¿era? O en el 50. No, en la década de fama. En el 30 creo que En lo el hacen en el 30. Banco Nación, que es una mole, que es una Mm. cosa que tiene que ver, es imponente, que es como lo que comunica el Banco Nación, es decir, bueno, esto, tu plata va a estar segura acá. O sea, lo seguro es pesado, no puedes ver Es adentro, tectónico. es tectónico. En cambio, esto es estereotómico. Estereotómico. Pero bueno, Sí, sacándose, creo se que me quedó votando pensando, me quedó ¿Qué te pensando. iba a decir? Pero- Pero bueno, igual Y eso tiene ha que ver, cambiado. tiene que ver con la cuestión social de que los bancos empiezan a ser transparentes después del corralito. Exactamente, ¿verdad? bueno, O sea, no es exactamente. que una cosa va alejada Por de la otra. supuesto, ¿verdad? y ahí- Después ahí del es donde corralito, quería llegar. los bancos necesitan mostrar transparencia, que la gente vuelva a confiar en ellos Exactamente. y se vuelven absolutamente Y claro, es que permeables, digamos. es que justamente la arquitectura es un reflejo de esas cosas, es una respuesta. Siempre va a ser una respuesta. Y es más, por ahí y esto lo estoy viendo ahora, que es como que uno está por ahí llevando a la práctica cuando estás diseñando, lo haces inconsciente. O sea, no es que te pones a pensar y decís, bueno, che, debido a la transparencia voy a hacer, no, la verdad es que te sale y eso por ahí se ve en cómo se van generando las tendencias nuevas de arquitectura que son esa respuesta a la sociedad que tenemos. Y bueno, me parece una locura que este hombre, todo esto que plantea, lo plantea en 2012, digamos, o sea, ese tipo lo está planteando Claro. hace 10 años. Ha pasado mucho tiempo, digamos, para nosotros recién estamos llegando y empezamos a ver todas estas transformaciones No, es que, a neoliberales, ver, digamos. hay críticas. Bueno, yo creo que eso es un punto importante. Por eso me parecía bueno volver al ejemplo de la Kaaba en la Meca, digamos, porque no te diría que es todo lo contrario, pero una diferencia muy importante. Porque ¿cuál es la cultura? O sea, básicamente vos no podés entrar al santuario si no sos musulmán, primero y principal. Si no sos del Islam, capaz que no es tan así, pero yo creo que sí, básicamente. No puede entrar cualquiera, o sea, es una cosa para su cultura, o sea, toda una cosa mística que congrega a la gente a un espacio público comunitario, central, digamos. Básicamente, y hay una centralidad, es quizá una de las centralidades más significativas que hay en el mundo. O sea, Si no, la más, porque digamos. hablando del término, realmente lo que significa ese edificio, o sea, toda la gente que es musulmana, básicamente de la fe islámica en todo el mundo, tiene que fijarse dónde está ese edificio para rezarle todos los días y no errarle. O sea, si eso no es una centralidad, es una locura, digamos. En cambio, lo otro está en todos los lugares. Sí. ¿Y a quién representa, digamos? Es como que quiere representar a todos, pero al mismo tiempo es como que básicamente te funde en el caldo básicamente para mí, de un sistema que te saca de tu localización. No importa vos dónde estés. Claro. Si estás en Nueva York, si estás acá, si estás en este lugar, posiblemente ahí en Arabia Saudita, a kilómetros de esto, hay un negocio exactamente igual con 300 millones de aire acondicionado prendido, digamos. Bueno, esto acá me parece que está perfecto para que enganchemos una de las partes que habíamos preparado. Habíamos preparado un par de algunas imágenes donde estamos hablando de eso, de que lo que él habla de la transparencia, ¿no? Eh, ¿A qué se refiere? ¿Qué tipo de espacios son los espacios transparentes? Y donde vos no tenés, justamente hay una parte de la nota que dice, no hay un interior y un exterior. O sea, que se pierde el límite y que quizá acá lo podés ver, se lo ve ahí, en estas imágenes. Esto es un penthouse veamos dónde está. Esto es en Manhattan, por ejemplo. Lugar, bueno, muebles carísimos, la vista de la ciudad, bla, 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 qué sé yo, el atardecer muy bonito, todo bien, es gigantesco.
pérdida absoluta del límite me refiero al límite físico, porque lo que vos ves, lo que marca, tener una vista 360, entonces no hay un límite. Sí, ahí en eso está bueno como aclarar algunas cosas. Por ejemplo, cuando se habla de límites en arquitectura, es tener los límites reales y tener los límites perceptivos, digamos. Perfecto. No sé si a ustedes se le ocurre alguna otra forma de decirlo, pero me parece que está bien. Que como diciendo, cuando uno plantea un muro básicamente divide, digamos. Los muros pueden ser más permeables o menos permeables y tener la transparencia absoluta, la conexión supuestamente, porque hasta así se lo enseña, digamos, que es un panel vidriado, que básicamente la idea es separar ambientalmente, pero visualmente incorporar, claro. digamos. Yo creo que eso está bueno como para decirlo en estos ejemplos. Claro, bueno, acá hay un límite, que me imagino que debe haber otro ambiente de este lado, pero acá no existe el límite, porque básicamente tengo, el cielo, tengo la ciudad, visualmente hay una continuación de este espacio, digamos, hacia acá. Seguimos bajando. Esto es Manhattan. Me dispara que una vez, me acuerdo que estaba en segundo año, estábamos haciendo una casa de 2 pisos, creo, no me acuerdo, y una de las críticas, uno de los arquitectos, obviamente todos estábamos haciendo cosas todas vidriadas en esa, digamos, y uno de los arquitectos docentes nos dice, y en algún lugar tenés que poder poner la televisión. Claro. O sea, en algún lugar tenés que poder colgar el cuadro de tu abuelo, digamos. Y claro. eso me quedó muy marcado porque es real. O sea, uno dice, bueno, acá me pone esto para que siga la escalera y se arme toda una cuestión visual y entre una luz. Y después esa luz no entra, después hace un calor y después, mismo haciendo planos eléctricos, después decís, ay, ¿y de dónde voy a prender el enchufe para que se prenda esta luz si tengo un pasillo todo vidriado y no tengo ni una columna para poner algo, digamos? Entonces eso también, digamos, de que nuestra manera de habitar, tal vez lo llevo muy a Tucumán, Argentina, nosotros sí tenemos esas cosas, de que colgamos cosas todavía en las paredes. No sé cómo viven en Manhattan, digamos. Pero no, seguramente hay gente que sí lo vive así. Es que para mí creo que hay que hablar de algo, hay que aclarar algo importante. Esto es lo aspiracional. Esta es la imagen del capitalismo, o sea, de la búsqueda de lo que es tener éxito. ¿Qué es tener éxito si no es tener un penthouse en Manhattan, en Dubái, en alguna ciudad grandísima, donde vos decís, bueno, listo, llegué a la cima? Bueno, éxito en cuanto a lo económico. Éxito. O sea, el éxito ligado social, seguramente claro, a lo económico. Social, social. En lo que se entiende la sociedad general actual. Donde se sobreentiende que vos decís, sos una persona exitosa. Claro, si vivís ahí. Pero en realidad no es. Claro, capaz que sos la persona más infeliz del mundo, está clavada ahí. Nadie dijo felicidad, estamos hablando de éxito. Bueno, está bien, pero por ejemplo, hay una cuestión aspiracional donde están, lo diré, los Crypto Bros, donde tenés los alquileres de los Ferrari, los alquileres de los penthouses, donde tenés a alguien que es el dueño de todo eso, digamos, pero donde hay una búsqueda de una persona de esta imagen. Donde yo tengo un penthouse en Dubái, por ejemplo. Bueno, sigo, esto creo que es Nueva York también. Si es en Nueva York, esto es Dubái. Es la misma verga, básicamente. Son tan iguales que no sabes de dónde son. Tengo que buscar el nombre porque vos podés poner a otra ciudad y bueno, sigamos buscando. Esto es Dubái, seguramente. Si hay tal cosito, el hotel este. Dubai Luxury. Bueno, Dubái y esto debe ser Nueva York. Manhattan. Y esto, no me acuerdo si era Buenos Aires. Nueva York también. Nueva York. Y esto sí era Buenos Aires. Bueno, ¿ves? No tenían dónde poner la tele, la terminaron poniendo en una columna. Buenos Aires, pero claro. Es lo que yo termino diciendo, digamos. Claramente, o sea, bueno, los argentinos poniendo la tele en algún donde lugar sale. hay que poder poner la tele, digamos. Claro. Lo que pasa es que todos los otros países no tienen la Copa Libertadores. No pueden ver mundial, Claro, no pueden ver esas. Bueno, eso también tiene que ver con lo cultural, pero es parte justamente de una búsqueda, porque sigue siendo Lo que el a mí me vidrio. sorprende es que no ponen ni unas cortinas, porque de última que vos tenete de todo eso vidriado, pero poner una cortina. Algo, amigo, no pueden andar en boxer, boludo. No, pero no pueden. Yo puedo, me levanto, boludo, olvídate. Si vos tenés un penthouse
No. así no tenés vecinos, básicamente. O sea, tenés el piso Claro, de abajo, bueno, digamos, o sea, vos podés salir y hacer lo que vos quieras, digamos, o sea, no hay... La no hay novata, drama. Bueno, tal vez novata. ese que está en Buenos Aires, vos tenés lejano tu vecino que esté a la misma altura que vos, pero en Manhattan, no sé si está tan lejano. No conozco, pero. Es que deben tener algún tratamiento los vidrios, Claro, o sea, son seguramente, vidrios, pero puede bueno, ser. lo que voy es la percepción. Lo importante sería la percepción de la persona que está adentro, y la persona que está adentro es la que siente que necesita que lo vean. Necesita como tener Demostrar esa lo que perspectiva, tiene, demostrar sí. exactamente. De ahí es donde viene eso, digamos, esa búsqueda de la transparencia que dice este muchacho. Este, que es más, bueno, bueno después podremos ver otro ejemplo de arquitectura donde claramente siempre hay una, o sea, últimamente viene como una búsqueda de esa ruptura del límite y para mí podríamos pensar, ¿qué onda? Cuando nosotros hemos empezado la facultad, había otra perspectiva, o sea, nos delata un poco la edad, digamos, o sea, nos delata A vos te delata, a mí no. nuestros 30 años, nos delata un poco, pero, o sea, para mí es muy loco el hecho de cómo ha ido evolucionando sin entrar en la IA, porque eso ya es otra cosa también, ni siquiera entrando en la forma, en la información, sino pensando de cómo nosotros concebíamos los espacios en esa época, cómo los vivíamos, que eran todos espacios más cerrados, digamos, y podríamos hablar de lo que dice él, de lo que dice Byung-Chul Han, donde vos tenés una sociedad, o sea, comparar las dos sociedades, ¿no? Porque la sociedad del principio del 2000 es una que sigue teniendo esa influencia del siglo XX, donde es una sociedad más parecida a la que hablaba Foucault, donde es una sociedad donde hay instituciones que son las que te rigen. Yo cuando iba al técnico, ¿me entendés? O sea, tenés un colegio, bueno, es que sí, o sea, Sí, sí. básicamente desde los colegios, de las instituciones educativas, a eso es lo que iba, desde las mismas instituciones, te marcaban una línea, cómo tenías que ser, qué es lo que tenías que aspirar, o sea, como que había un control dentro de las instituciones. Hoy por hoy lo que dice Byung-Chul Han es que pasa todo lo contrario, o sea, ya no hay un control de las instituciones, ya hay un control personal, donde ya nosotros mismos somos amos de nuestro propio destino, o sea, nosotros mismos nos damos azote todo el tiempo, y donde Sí, sí. nosotros mismos decimos, bueno, che, mira, pasa, bueno, voy a trabajar, hoy trabajo 15 horas, mañana trabajo 12. Yo. Y yo, o sea, y sí, es que claro, ¿por qué? Porque uno es básicamente lo que te queda, ¿me entendés? Y ahí es donde sale por ahí esa cuestión de una respuesta nuestra, digamos, por eso habla la sociedad del cansancio. ¿Cómo no vas a estar cansado si vos mismo te estás diciendo que tenés que laburar 15 horas para poder ser productivo? ¿Entendés? Entonces ya en esa época, como te digo, O ya para no poder, hay... no sé si para poder ser productivo, porque lo está haciendo, para poder autopercibirte Exactamente, productivo. sí, Claro, no, que es todo verdad, pasa por digamos. Porque por si, la si autopercepción. Sí, viene un amigo totalmente, tuyo y te dice, totalmente. no, yo trabajo 4 horas y gana lo mismo que vos que trabajas 16, decís, no, bueno, es un vago, porque no trabaja las 8 horas que reglamentariamente hay que laburar, digamos. Podrías trabajar más y ganarías más, Tal ganarías cual, el doble, ¿entendés? boludo. O sea, claro, eh, es lo que nos pasa. Y sí. Bueno, también ahí lo que estaba bueno pensar es cómo ha cambiado no sé si ha cambiado, cómo estaba propuesto, digamos. Las instituciones que te normalizaban cuando Foucault ha hecho todo este estudio, digamos, eran las sociedades quizás del comienzo de esta era industrial. La Claro. fábrica, la escuela, digamos que acá está el maravilloso ejemplo de la escuela normal, poner que ese es un ejemplo que sale en todos los programas de Feynman y toda la mano en coche de encuentro, digamos. Era el Estado el que hacía eso, el que ordenaba la sociedad. Yo la verdad no soy un versado en lo que dice Foucault, digamos, pero ahora se da cuenta de que no es el sujeto tampoco el que se autocontrola ahora, no es, y tampoco es el Estado, hay un sistema que a vos te ha moldeado para eso. En ese momento era igual, obvio. pero el vehículo de toda esa normalización era básicamente... Pero había un castigo. Sí,
Y ahora también. Y ahora también Ahora va a tener también. el castigo. Ahora tener el, Claro, pero ahora un castigo social. Ahora tener el castigo de la exclusión. Bueno, sí. Claro. Pero yo siento que tal vez ni siquiera tiene que ver con lo social. Vos te autocastigas todo el tiempo. Claro, Sí, sí. O sea, obviamente, sí. ni siquiera tiene que haber un otro para que vos te sientas castigado por la cantidad de lo que producís o no. Sí, O sea, obvio. ya te castigás vos mismo. Porque Entonces, estás chipeado en esa, digamos. No, por bueno, supuesto. y por ejemplo, ahí está bueno ver como la referencia arquitectónica de ese momento de Foucault era el panóptico de Bentham, digamos, que eran esas instituciones desde que un punto central, una persona, un referente de la institución en particular, podía observar el comportamiento del distinto individuo, marcándole hasta acá llegada, hasta acá se puede. Que el panóptico era, por ejemplo, Sí. en el caso de poner el micrófono, donde vos tenías la persona que observaba y acá alrededor tenías Claro. toda la gente que estaba expuesta Sí, sí. a eso, digamos, eso. Bueno, sí, las plantas, o sea, las En industrias. las cárceles, boludo. Las industrias están Las plantadas. cárceles. Hay un par de cárceles, hay un par de las cárceles que son industrias, así. o sea, las industrias metalúrgicas, las industrias Claro. azucareras, Bueno, están planteadas así. totalmente, totalmente. Los ingenieros químicos, no sé, no tengo idea de quiénes laburan ahí, pero la gente que jefa, estudiada, ilustrada, académica, labura más alto y la planta está Mira abajo, para abajo, digamos. Sí, Eh, claro. claro. Sí, sí. Entonces o sea, vos ves los ejemplos de arquitectura de ahora y es básicamente lo mismo, o sea, es el individuo que se está mostrando, o sea, yo creo que la nota va ahí. O sea, no solamente vos estás autoexplotando, sino al haber alcanzado el éxito vos también te estás como mostrando, Claro. digamos, y estás desnudando tu realidad, digamos. Te puede ver en este caso el que está a tu misma altura, no te van a ver cualquiera. Claro. Digamos. Eso puede ser simbólicamente así, pero yendo al ejemplo de Apple, lo importante realmente ese edificio, ¿qué es, digamos? O sea, que bueno, a todo esto otra cosa que yo quería decir es que las críticas ya vienen desde antes de todo esto, o sea, ese sistema de arquitectura quizá internacional que bueno, habrá empezado allá con el estilo internacional, el movimiento moderno, esta cuestión de la internacionalización del urbanismo y de una serie de cuestiones, digamos. Toda la parte que tiene que ver con la estandarización de la Claro, arquitectura. la estandarización que se lo puede haber demostrado quizá en un primer momento como algo útil después de en la época de posguerra, digamos, fue instantáneamente debatida en todo el mundo como salida, pero particularmente acá en Latinoamérica hubo una escuela grande que se oponía justamente a todo eso, digamos, que el tema se llama SAL, digamos. Enrique Brown, todo esto, que básicamente arquitectos latinoamericanos que traían a recuperar justamente la arquitectura y las tradiciones de arquitectura vernácula vinculada a cómo se vivía antes en la ciudad. Antes puede ser la época colonial, en el caso compartido de América Latina, como, entendiendo a América Latina como un pasado común de la colonia, digamos. Sí. El pasado indígena, el pasado... Esto quizá un pasado mucho más concreto antes de que todo se internacionalice, digamos. Claro. Entonces como que, o sea, básicamente el estudio de Byung-Chul Han es interesante porque también hace un foco ahí, o sea, como que hace de nuevo un foco en algo que se había debatido ya desde la arquitectura también, digamos, porque los resultados arquitectónicos son básicamente, ¿por qué yo necesito un ejemplo, boludo, digamos, ¿por qué yo necesito para vincularme completamente con mi jardín, tengo que estarlo viendo cuando estoy desayunando, digamos? Hace falta que yo esté vinculado a mi jardín viéndolo. Claro. No es mejor que yo tener el tiempo y el hábito de salir todos los días a mi jardín a que el perro, no sé, rompa una planta, arreglarla, rega las plantas. Es el vínculo. O sea, realmente, ¿cuál es el vínculo? ¿Por qué está puesto en lo visual perceptivo, digamos? O sea, como que hasta... Claro, exactamente. O sea, hasta ahí para mí llega el punto de lo que a mí me ha interpelado la nota, digamos, de decir que parece que elaboró una banda, pero filósofo, pero bueno, es que uno se la maquina ya toda, boludo. Es que claro, es que el vago te la tira como para que vos la agarré y ya te empieza a maquinar. Pero es así. O sea, hay distintas formas. O sea, bueno, yo te decía vos, boludo, pero en su momento. Andá a decirle a la gente que vive en un iglú que tiene que ser transparente, vidriado, digamos.
Claro. No hace falta. Gracias. No hace falta. Entonces, como también hay respuestas climáticas, hay un montón de respuestas, pero también esas respuestas lo podés resolver desde el punto de vista de la plata, digamos. En Emiratos Árabes, en todas estas cosas lo hacen. Ponen aire acondicionado y... Bueno, pero está. ahí a mí me dispara esto con que vos decís de... Bueno, varias cosas venía pensando, pero esto de lo aspiracional y vinculado con esto de por qué tengo que tener ese vínculo con el jardín, me lleva a mí, por ejemplo, me ha tocado hacer algunos proyectos de casas en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Y ellos tienen una manera de habitar totalmente distinta a la nuestra, de la cual yo al principio, cuando he tenido que encarar esos proyectos, he sido muy crítica, obviamente parada desde la academia y desde la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Tucumán, donde Claro. todo La buena es... te, papá. Y ellos, o sea, a veces a los baños, por más que estén dando del exterior, no le ponen ventana, amigo. ¿Entendés? Porque ellos prefieren poner un succionador, no sé. Claro, un extractor. Un extractor, gracias. Un extractor, no me estaba saliendo la palabra. Ellos prefieren poner un extractor en el baño antes que poner una ventana. Y ese contraste me flasha mucho cuando yo en primer año de la facultad estaba haciendo una primera casa muy pequeña con 2 habitaciones y un baño. Sí. Y yo, ¿qué hice? Obviamente la primera vez que hago ese planteo de casa pongo el ventiluz que tenemos todos en nuestra casa. Y viene el arquitecto y me dice, no, pero ¿cómo vas con este paisaje? Tenés que poner una ventana así enorme para que cuando vos te estés bañando veas el paisaje. Y me flasha mucho ese contraste hoy porque me acuerdo mucho de esa crítica que he tenido, de cómo yo percibía los espacios en ese momento, como al principio mencionábamos, y cómo, no sé, hoy me ha tocado hacer ahí justo puntualmente en Carolina del Norte, etcétera, pero cómo ellos lo habitan de una manera totalmente distinta a nosotros, ¿no? Esto de que, bueno, con una ventana por habitación está bien, y por más de que ellos tienen por ahí urbanamente sus planteos de casas, si son hectáreas, porque son esas casas así, esos barrios súper jardín. Entonces, cuando tu vecino está lejos de vos, no lo tenés pegado, no hay medianeras, no tenés tu vecino pegado al lado tuyo, entonces podrían tener esa cosa que nosotros soñamos con hacer una casa que tenga el vidrio, que acá, que la escalera, y no, sin embargo ellos... si vos les planteas eso, ellos no lo sienten propio. Ellos prefieren hacer una casa que ya conocen, que es la casa que ves en todas las películas, que la ves en High School Musical, no sé, con el techo así a 2 aguas o a 4 aguas, con la ventanita que sale por un cuarto. Tiene mística. Tiene mística la ventanita. Tiene. La chimenea. El ático. El ático, la chimenea, el bubito. Pero me ha tocado a mí como enfrentarme a otra manera de habitar. Claro. En la que he tenido que en un momento bajarme del pony y decir, bueno, o sea, ellos habitan así y no puedo venir yo desde el otro lado del mundo a decir cómo deberían habitar según yo, que vivo en Tucumán y que he ido a una facultad, digamos, no sé, parado muy desde la academia, lo sentía yo. Claro. Y esos contrastes... Me suena mucho lo perceptible que ustedes como mencionan todo el tiempo del límite, del vínculo, de lo permeable o no permeable, que siento que no sé si la discusión es como realmente tener una respuesta de hasta dónde uno es permeable o no, porque siempre va a depender del proyecto, pero con esto de las casas existe esa dualidad fuerte todavía, ¿no? Y cómo tal vez nosotros, si estamos queriendo ser muy aspiracionales en eso, en esa manera de proyectar. Claro, sí. Sí, totalmente. Y todavía hay un sector que bueno, del si mundo. Si quieren veamos un poco. Hay un par de proyectos que también buscamos, que son todos proyectos que han ganado el año pasado a obra del año en Archidaily. Un poco esto, rebobinando todo lo que venimos hablando, o sea, ¿qué tipo de arquitectura es la que es aspiracional? O sea, ¿qué tipo de arquitectura es la que se hace? Sobre todo en Occidente, ¿no? Y Occidente estamos hablando de lo que nosotros entendemos, ¿me entiendes? De lo que nosotros vemos, de lo que nosotros consumimos, ya sea Europa, parte de Estados Unidos, pero no todo Estados Unidos, porque como dice Sofi, también está la parte rural de Estados Unidos que le importa nada, o sea, ya está en su Claro, mundo. pero por eso no consumimos, o sea, no es lo Exactamente. consumible. Lo que China no consumimos, bueno,
pero por ejemplo está Corea, está Japón, está Vietnam, está la India, toda la parte que está dentro de la influencia occidental es la que consumimos nosotros. Y esa parte está dentro de una lógica que es más, se ve dentro de esto, de la elección misma de los arquitectos, porque lo que nosotros hemos mostrado antes es una elección que hace la gente a pie, digamos, que es la gente que tiene mucha guita y dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Me voy y me compro un penthouse en Nueva York. Que es gente de estamos hablando de gente de Capaz mucha que era una guita. necesidad que tenía de vivir. Capaz que Necesitaba. va a querer, claro, capaz que va a querer llegar rápido a su trabajo, Capaz que era un justo le quedaba vueltito, 2 cuadras. un vueltito ahí, amigo. avenida, Y dicho, le bueno. alcanzaba para el alquiler. Claro, escuchame. Bueno, entonces, ahora estamos hablando de algo más, digamos, más cercano a lo nuestro, que es lo que nosotros por ahí reconocemos como buena arquitectura, que estaría bueno también mostrarla porque nosotros hemos visto esas imágenes y creo que ninguno dice, wow, qué cosa. Estamos hablando Y de... es que puede ser que sí, o sea... Puede ser que no sea feo o de ver, o puede ser que no pero te ¿qué es lo disguste. feo, amigo? Ahí entras en una que es complicada Claro, de sí, definir, sí. digamos. Pero estamos entiendo. hablando de. Yo lo que estoy hablando es dentro del reconocimiento de nosotros como arquitectos. Eso ahí lo estoy encuadrando. Ujú. Ya no estoy encuadrando como si fuera lo aspiracional social, Ujú. ni lindo ni feo, a lo aspiracional. Ahora estoy yendo al marco, lo que yo estoy mostrando es la parte de que se reconoce como buena arquitectura, que lo está reconociendo ArchiDaily, que es básicamente la revista que es más importante dentro de lo que somos nosotros, o por lo menos de las más importantes. Sí, o era O la más más reconocida. La más como- reconocida, Más por así popular. decirlo. La más No sé si- consultada, capaz. Más digamos. consultado, Era más fácil, no sé si es fácil popular, ir ahí. pero Puede Porque ser. mucha gente va directamente a Pinterest, digamos, también. yo soy esa. Bueno, yo también. Pero porque Google no me ofrece Sí, a veces bueno. lo que necesito. Pero bueno, yendo puntualmente, esto es en, veamos dónde, creo que este es en la India, bueno, perfecto, en la India. Básicamente también se ve esto, falta de límites, se ve donde ya no tenés un plano, esto es lo que hablamos con Luis, de que si bien existen los límites que son las paredes estas de acá, Ajá. es como que podés acercarte a las paredes y la vegetación también forma parte de eso, digamos, ¿sabes? Por ejemplo, la vegetación se mete, sale, yo puedo subir por la escalera, o sea, como que no hay una lectura, no hay un cubo. ¿A dónde es eso? Esto es en la India. De bueno. Entonces, ve, acá hay las entradas de luz, es como que todo se te termina armando como que se te termina, hay una configuración del espacio donde vos podés leerlo así, pero al mismo tiempo hay una ruptura, o sea, como que se va desprendiendo, ¿no? O sea, se desprende gracias a las plantas, por ejemplo, o a los desniveles en este caso, digamos. Bueno, para una pelotuda, pero era el primer ejemplo en el que vemos que hay una persona Bueno, viviendo. claro. O sea, No sé si no es un render, amigo. No, son fotos, son fotos. Ok. Bueno, este no sé qué es, dice Expo Cultural Park Greenhouse Garden. Esto es en China. Ya una persona que tenga la fobia esta de los agujeros, Ay, no, yo me que no sé cómo se, yo. que no sé cómo se Tripofobia, llama, tripofobia, Tripofobia. pero tengo- ya una persona que tenga ese Yo- problema yo. y esté ahí ya tiene un problema. Yo ¿no? tengo un serio problema con eso. Sí, no, y bueno, acá también se ve, digamos, esto. O sea, acá tenés el verde, esto que se ve, lo que se ve acá. Tenés lo transparente, pero es como que hay una lectura donde vos podés ver hacia adentro. Justamente es lo que estamos hablando, digamos. Básicamente yo puedo ver hacia adentro. Esto es un edificio cerrado, pero al mismo tiempo yo lo puedo ver. Entonces ya hay una ruptura de límite, digamos. Ya existe esa ¿Sabemos qué ruptura de funciona límite. ahí o no? ¿qué No es? idea. Claro, ¿qué función función cumple? tiene ese edificio? Estoy Tenemos preguntando. idea. No, básicamente yo creo que debe haber sido una cuestión de que se ha armado para algo en particular, o sea, para Bueno. una expo. O sea, yo creo que es algo... Fíjate el antecedente. A mí esto me lleva directamente al primer edificio que vos sabés que existe así, ejemplo de historia, digamos, ¿De Londres? Gran Cátedra. O sea, Crystal básicamente el Crystal Palace, Claro. edificio hecho para las exposiciones internacionales, o sea, en un momento de competencia de Estado-nación entre ellos y de imperios, digamos. O sea, imagínate si no es importante la arquitectura vidriada y los alardes tecnológicos. Qué buen momento. Como para que ese sea el primer momento en el que viene un edificio Qué momento para estar vivo, completamente vidriado. Dios O sea, mío. vos ponías ese monumento, le mostraba a los países que podía hacer
te bancaba los trapos. Argentina era la arena del mundo. Tenía mucho más arena en el mundo. Tenía muchas más plantas cubiertas por superficie vidriada, Claro. que no se llovía y que encima adentro entraban tus armas. Espectacular. Si eso pero no es una tal vez intención no de... se justifica un poco más que existan este tipo de edificios que son para ser vistos justamente Totalmente. y que sea vidriado. Quizá la función acá acompaña. Claro, que la función acompañe, que Claro. la función porque una es ser exhibición. vidriado. digamos. Porque una exhibición. ¿Entendés? O sea, Perdón, no, Pero esto tal es lo vez que llevar estamos- eso a todas las funciones de la manera de habitar Totalmente. que tienen las personas. Que estamos hablando ya de una cuestión privada y de tu vida, digamos, de cuando vos salís de tu cuarto, de cuando vos vas al baño, o sea, de una cuestión Bueno, mucho más es privada, que digamos. básicamente ahí para mí estamos dando vuelta en el término. Porque, por ejemplo, y para mí la pregunta que a mí me parece más interesante de decir es eso. Si vos tenés una ciudad completa, casas, oficinas, dependencias de gobierno, comercio, y todos son absolutamente transparentes. Estamos hablando de que todo el espacio percibible es privado o público. Bueno, buena pregunta. Esa es la pregunta. ¿Qué significa lo público? también? ¿Ustedes vieron el que salió ganador del Pritzker, que era japonés? Después ganó el que es Querete, muchacho que es africano. Y después ganó uno japonés. Liu Xiaokun. No, ese es chino. Rinke Yamamoto. Ah. Ese. No. Bueno, él lo que plantea Yamamoto, digamos, dentro de la arquitectura son esos lugares de encuentro y él plantea esa transparencia. Yamamoto plantea esa transparencia, o sea, vos ves mucha de la arquitectura de él y él básicamente tiene, obviamente, son lugares de encuentro, qué sé yo, digamos, pero como que no hay una percepción, como japoneses tienen mucho eso. Y eso me parece muy loco que un surcoreano hable de todo esto y no es casual que un asiático hable de eso, digamos. O sea, no es casual que un asiático donde vos tenés una cultura que es básicamente de la productividad absoluta, donde vos básicamente Claro. tenés que... Es que esos tipos están O sea, son cansados de máquinas, hace boludo. años. No, hay gente que... No es de ahora. Claro, los chinos, los surcoreanos y los japoneses, digamos, son tres culturas que están muy unidas y están muy marcadas por la productividad absoluta y ser los mejores y competir. Y bueno, básicamente ahora se ven los frutos de esa competencia, ¿no? Con los ejemplos, bueno, acá un ejemplo en Argentina, donde, bueno, básicamente también se termina rompiendo el hecho de que, bueno, acá no existen tampoco límites, digamos. O sea, ¿ves? Por ejemplo, tener el cubo que está flotando básicamente abajo también. No me acuerdo si lo puse. En la India también, ¿no? Muchos ejemplos de la India. Bueno, acá también, esto es un aeropuerto ahí, una locura, digamos, cómo se ve eso, digamos. No llegas a comprender dónde termina una cosa, dónde hay otra. Es como que vos podés caminar por todos los lugares al mismo tiempo, Pero digamos. a mí lo que me pasa con esa imagen, por ejemplo, es que más allá de que vos no comprendas dónde termina un espacio y el otro, se ve la materialidad de las cosas. Totalmente. Entonces, yo cuando veo esa imagen no la siento tan impersonal como si veo el penthouse de Manhattan. Claro, no. Porque veo una materialidad que se me puede asemejar a la caña de azúcar o se me puede asemejar a algo que conozco. Tal vez sí tiene unos límites que no están muy claros, pero te marca un recorrido con otros elementos. Entonces, Hay una identidad. eso me parece... Hay una identidad, eso me parece muy bueno. Todo lo que estamos viendo, digamos, o sea, en la India sobre todo, porque bueno, justo elegí muchos ejemplos de la India, pero hay una identidad muy clara donde hay una entrada, ¿no? O sea, por ejemplo, una entrada de lo vegetal. Pongo el nombre si lo quieren buscar, Biblioteca Beijing Subcenter. Es una locura lo que se vive dentro de ese espacio. Es muy similar al espacio del edificio Johnson de Wright. Bueno, hablando de edificio hecho para el control. Dios, qué onda. Edificio Igual yo lo banco, control. Wright. No, sí. Es que, a ver, por eso pasa es como que no hay que ponerse en... Este edificio controla a su empleado es una mierda. No, totalmente. O sea, son grandes ejemplos de totalmente, arquitectura. un buen Teme que ejemplo. uno lo entienda en su realidad. Es como decir el Banco de Londres, semejante ejemplo, digamos. Bueno, es más o menos lo mismo.
Claro. Conversando ahí con un edificio, como vos decías, completamente distinto como el Banco Nación. A mí Sí. lo que me llama la atención es el concepto de los dominios, digamos. Recién nosotros veíamos, y para mí la diferencia, cuando vos tenés tu casa, vos lo que estás haciendo es básicamente exteriorizar lo que es tuyo, lo que es privado, digamos. Y estos edificios que están en el medio de la ciudad, que son de corporaciones, que son del Estado chino, que son de una serie de instituciones así, instituciones realmente, lo digo más allá de que sean comerciales o estatales, digamos. ¿Se están abriendo al espacio público o están privatizando el espacio público, digamos? O sea, los mecanismos de control no sirven para eso, digamos. Porque al mismo tiempo que tenés un edificio que te invita a consumir, en el caso de Apple, a 2 metros tenés un banco en el que no pueden dormir las personas sin hogar, ¿entendés? Claro. Entonces, como, ¿a dónde queda el espacio público? O sea, ¿cuál es ¿de qué te sirve a vos la percepción adentro de ese espacio público? Es como que, yo creo que todo lo que ya se ha perdido en esta batalla simbólica, digamos, de lo transparente, es lo que hay que cuestionar. Es decir, ¿a dónde se pone el foco en eso? ¿Qué significa, digamos? Que toda la gente te vea comprando, digamos. Claro. No es por ponerse absolutamente cabeza, no significa un carajo, estás comprando un celular, hermano. O sea, estás comprando un celular, Está comprando, pero amigo. a 2 metros estás comprando un celular. Tal vez no es qué querés ver, sino esa cosa de que mira cómo consumen. De que tenés que mostrar. O sea, mira cómo Apple, o sea, perfecto. tiene que ver para mí con el consumo, ¿no? De Que que el otro tenés que te vea, mostrar, digamos, sí. ¿entendés? Lo mismo con el penthouse. Mirá cómo yo consumo todo esto. O sea, para mí tiene que ver mucho con eso de la transparencia. La transparencia de hoy, digamos, o sea, o cómo se la plantea hoy. Bueno, hermoso. Entonces ya terminando de ver las casas que estamos haciendo. Bueno, acá hay un buen ejemplo. Viendo. Esta casa de Indonesia. No, son buenísimas. No. Unidas. Qué hombre, bueno. Pasa que básicamente, o mujer. Bueno, básicamente. Esto es hablar con dos varones Estamos hablando. heterosexuales todo el tiempo. Que estar acostumbrado a hablar Ah, así. perdón. Sí, pido Bueno, disculpas por mi género. hay muchas de los ejemplos que estamos viendo. Acá sigue repitiéndose lo mismo que pasa en la India, digamos, esta ruptura de los espacios con la vegetación, la falta de cierres dentro de esto, que hay una especie de espacio virtual acá. Yo quiero puntualizar esto, que era el mismo ejemplo de la India recién. Yo no estoy viendo vidrio. Fíjate de importante que un elemento material. Claro, totalmente. Fíjate de importante, porque eso es lo que nosotros percibimos como una galería, digamos. Claro, No, o sea, no un estar. totalmente. Una pelotudez, pero es importante la presencia o no del vidrio templado de seguridad, del vidrio común, lo que sea, digamos, pero te está diciendo una intención, te está diciendo un uso, te está diciendo de nuevo como un dominio efectivo. O sea, ahí la naturaleza puede entrar, no es exhibida. El límite es otra cosa. O sea, el límite visual en los dos casos va a ser el mismo, por ejemplo. Pero el límite efectivo en un caso es que ahí no podés... ahí se te meten los perros, se te meten las plantas, se te mete la tierra, se te mete esto. Las arañas. Hay un control ambiental. La diferencia sigue siendo del control, quizás, digamos. También existe un límite dentro del vidrio, digamos, y existe dentro de lo que puedo decir, hay una observación, o sea, hay una búsqueda de ser observado, y en este espacio donde estamos viendo, digamos, de los muchachos de Indonesia, digamos, es como que está buscando básicamente una búsqueda más de como una cueva, digamos, algo que es mucho más allá un espacio de encuentro, que eso es lo que habla él, a lo que plantea Byung-Chul Han con respecto a sus ideas de la transparencia y de los lugares de encuentro. O sea, para mí lo que se pierde con esta transparencia y lo que se pierde con esto del vidrio, lo que se pierde con estos penthouse, lo que se pierde con los edificios de Apple, no necesariamente los lugares de encuentro como lugares donde yo veo, Si no, no poder colgar la tele. sino donde yo no me puedo sentar a charlar con ustedes, donde no me puedo sentar a tomar una birra con mis amigos, donde no me puedo sentar. Porque es lo que habla dentro del libro que hablamos en un principio, La sociedad del cansancio, lo que él plantea es que lo que no hay que perder es la contemplación. Y la contemplación, básicamente, no necesariamente tiene que ser una visual. Porque, ¿qué es la búsqueda básica esta de donde vos tenés estos grandes ventanales, donde vos ves la ciudad?
la contemplación visual, pero la contemplación también es sentarte a tomar mate con tus amigos, sentarte a comer con tu familia, sentarte a ver un partido con tus amigos, sentarte a charlar, sentarte no sé, te comes algo con tu grupo, ¿me entendés? O sea, no necesariamente un lugar de encuentro con tu pareja, ¿me entendés? No necesariamente tiene que ser la contemplación, que es lo que no se tendría que perder básicamente. Es como si lo llevamos al habitar de los espacios hoy en día, yo sí identificado en las nuevas maneras por ahí de comunicar, o no de comunicar de los comunicadores en sí, influencer, conocidos, populares, etcétera, sino de la gente más cotidiana como nosotros, de que a qué le sacan una foto, a algo que tiene una luz especial que encuentran ellos en ese momento, que hace una sombra, y encuentran en ese punto focal una foto. Volver a esos espacios escenográficos. A eso, y con escenográfico me refiero a cuando uno va a ver una obra o lo que sea, lo que más importa es la luz. A qué está alumbrando tal cosa que te refiere o que te hace poner el punto focal ahí. Entonces tal vez es volver un poco a concebir los espacios como algunos espacios, no todo por supuesto, pero como escenográficos, como que entre esa luz que en un cierto momento del día te da una calidez o algo tenue o no, pero buscarle la intención en la luz, y tal vez no tiene tanto que ver ya con lo opaco y lo transparente. Yo cambio así como última cosa. Es como las fotos de recién que veíamos de la casa en Indonesia, y que lo que fallaba, no sé, lo que yo pensaba como de la existencia del vidrio, no. O sea, si vos lo llevas al ejemplo del Apple, es una pelotudez, pero si vos al edificio de Apple le sacás los vidrios, es una feria. Es una feria, o sea, vos estás comprando en un parque, no es Apple, es una feria, digamos. O sea, básicamente, evidentemente, alguien te va a decir, y obviamente porque es un local, no seas tan boludo, digamos, lógicamente. Pero bueno, yo lo que voy desde el punto de vista perceptivo es, hay como para mí, en mi opinión, digamos, todo ese tipo de edificios, no voy a decir que una conspiración mundial de todos los grupos ultra secretos, digamos, pero básicamente una intencionalidad de la arquitectura, no deja ir, pero es como decir, no nos están queriendo cambiar la idea de un espacio público, digamos, o sea, no nos están queriendo privatizar esos espacios públicos, esos espacios comunes, el encuentro. O sea, vos básicamente en una feria vas a encontrarte, vas a recorrer todo esto. No te quieren hacer que el espacio público de encuentro sea el local de mierda ese que son 5 vidrios ahí en ¿cómo se llama? El gaseo blanco. Claro, boludo. ¿Entendés? O sea, yo creo que si hay una intencionalidad en el monumento, en el hito, que significa eso ahí, y que vos lo contemples, digamos. O sea, vos lo estás usando, lo estás disfrutando, básicamente, porque si es un disfrute visual, digamos, lo tenés ahí, digamos. Pero la importancia quizá de la materialidad, de lo que significa ese dominio público o privado, a mí me parece que es lo que también está en discusión. O sea, ¿qué es lo que domina ese espacio público? Digamos, ¿qué te lo configura? Te lo configura la existencia de un monumento. Ese monumento a quién pertenece, o sea, es de la gente se lo apropia, porque puede pasar que, no sé, hay locales que la gente también se lo apropia, digamos, pero bueno, en este caso es como que siento que hay muchas discusiones que se podrían disparar de todo esto, digamos. Podría ser para un próximo capítulo. Sí, podría ser tranquilamente para cualquier otra cosa, pero bueno, eso es lo último. Para mí lo que habría que plantear como para cerrar un poco es qué tipo de lugares son los que nos hacen, como dice Sofi, lugares de encuentro son los que nos hacen habitar. Claro, sí. Porque, o sea, básicamente estamos hablando de una cuestión donde hay una época donde el ver y ser visto, ¿no? O sea, esta en la época, Sí, estamos hablando claro, de la época del principio del siglo XX, finales del siglo, básicamente es una época donde era todo escenográfico, que es lo que decía vos. Que está bueno en parte, porque es escenográfico, pero eran lugares ricos. Ricos no solamente necesariamente tiene que ser una cuestión económica, sino ricos de encuentro, ricos de contenido.
y quizá lo que se está perdiendo hoy por hoy son los lugares de encuentro, que son los lugares de disfrute. Sí. Porque el disfrute hoy por hoy pasa, justo, me parece muy curioso, lo dijimos así, en la foto, donde vos ves todas estas imágenes, son fotos del lugar, y son fotos que se ven bien, que están todas orquestadas, que son fotos que tienen todo una cuestión de composición y qué sé yo, pero yo te invito a vivir ese espacio y luego lo vale, totalmente distinto. Bueno, hermoso Vamos. primer capítulo. Bueno, muchas gracias, Sofi, por venir, por ser nuestra productora, por... Muy bien. Muy bien, un aplauso. Encaminar varones. Increíble. Siempre, mi Bueno, trabajo. Bueno, los esperamos en el próximo capítulo. Muchas gracias por escucharnos. Chao.